Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre Hechos de los Apóstoles. Comenzamos ya el capítulo 11 en que nos habla Hechos de los Apóstoles sobre el informe que va a dar Pedro a la iglesia de Jerusalén. Sabemos que Pedro se encuentra viajando, haciendo, entre comillas, digamos, una gira pastoral. Y después de esto, Pedro está volviendo. Y ahora hay un informe de Pedro para esta iglesia de Jerusalén. Estamos desde el capítulo 11, versículo 1, hasta el versículo 18, en realidad. Los apóstoles y los hermanos de Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes de origen judío lo interpelaron, diciéndole: ¿cómo entraste en la casa de gente no judía y comiste con ellos? Pedro comenzó a contarles detalladamente lo que había sucedido. Yo estaba orando en la ciudad de Jope cuando caí en éxtasis y tuve una visión. Vi que bajaba del cielo algo parecido a un gran mantel, sostenido de sus 4 puntas, que vino hasta mí. Lo miré atentamente y vi que había en él cuadrúpedos, animales salvajes, reptiles y aves. Y oí una voz que me dijo: vamos, Pedro, mata y come. De ninguna manera, Señor, respondí. Yo nunca he comido nada manchado ni impuro. Por segunda vez oí la voz del cielo que me dijo: no consideres manchado lo que Dios purificó. Eso se repitió 3 veces y luego todo fue llevado otra vez al cielo. En ese momento se presentaron en la casa donde estábamos 3 hombres que habían sido enviados desde Cesarea para buscarme. El Espíritu Santo me ordenó que fuera con ellos sin dudar. Me acompañaron también los 6 hermanos aquí presentes y llegamos a la casa de aquel hombre. Este nos contó en qué forma se le había aparecido un ángel diciéndole: envía a alguien a Jope a buscar a Simón, llamado Pedro. Él te anunciará un mensaje de salvación para ti y para toda tu familia. Apenas comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos como lo hizo al principio sobre nosotros. Me acordé entonces de la palabra del Señor. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Por lo tanto, si Dios les dio a ellos la misma gracia que a nosotros por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿cómo podía yo oponerme a Dios? Después de escuchar estas palabras, se tranquilizaron y alabaron a Dios diciendo: también a los paganos Dios les ha concedido el don de la conversión que conduce a la vida. Qué lindo este resumen entonces
de todo lo que nosotros ya fuimos hablando. Vaya papeñan de Yara lleva a través ciertamente del autor sagrado que pone en boca de Pedro toda esta visión y todo este camino, decíamos nosotros, una visita pastoral que estaba haciendo Pedro. Pero ciertamente es una controversia. Es una forma de afrontar una controversia. Él entero betea, lleva yepo betea y pone ahí a Pedro. El hecho de ir, entrar, comenzar, incluso a relacionarse y a comer, imagínense, con los paganos, gente no judía. Y eso es lo que le están echando en cara. Y más aún, fíjense, aquí está la figura de Pedro. Ya sabemos y hemos hablado en tantas oportunidades lo que significa esta figura tan importante que es Pedro. Pedro, la roca, Pedro, la piedra. Pedro, que es el fundamento, sobre todo dentro de esta comunidad primitiva, como nosotros sabemos, el hecho de ayudar para poder acompañar a los cristianos, poder acompañar a la primera comunidad cristiana. Esto es el de confirma a tus hermanos, confirmar a los hermanos, ponerles en el camino de la fe. Hay que acompañarlos, ¿verdad? Bueno, todos estos elementos son muy importantes, queridos amigos, para que nosotros también podamos entender lo que sucede aquí. Pero ya es agüella ahí cuéntelo betea, o ahí te llevo betea y pon ahí te ya poa. Los apóstoles y los hermanos de Judea se enteraron. Upeamos hoy más o menos uñan de ina lleva iñan de bueno va eva lo ico acue ego ave va ere va la hope vejina lo ike va ere va mava y yupe lleva. O sea, todo esto hay que saber un poco de dónde viene, por qué Pedro está entusiasmado y actúa de esta manera. Sin embargo, lo que ellos están escuchando es que Pedro entra a la casa de los no judíos y les predica la palabra de Dios. Ahora, eso es lo primero. Está en circulación lo que Pedro había hecho. Y entonces en el versículo 2 enseguida nos dice, cuando Pedro regresa a Jerusalén, los creyentes, estos creyentes que son de origen judío, lo interpelaron. O interpelar. La grandeza, ¿verdad?, de la obra entre los gentiles en Cesarea no podía verdaderamente ser ocultada. Esta grandeza de la obra de Dios. A través de esta visión, porque y esto es tan importante, a pesar de que comienzan las controversias ya en la primitiva comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Como siempre nos anima, nos fortalece, nos ayuda y nos da la fuerza necesaria para seguir siempre adelante. Hoy leemos de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Estamos en el capítulo 11 del 1 al 11. Hermanos, ojalá quisieran tolerar un poco de locura de mi parte. De hecho, ya me toleran. Yo estoy celoso de ustedes con el celo de Dios, porque los he unido al único esposo, Cristo, para presentarlos a Él como una virgen pura. Pero temo que así como la serpiente con su astucia sedujo a Eva, también ustedes se dejen corromper interiormente, apartándose de la sinceridad debida a Cristo. Si alguien viniera a predicarles otro Jesucristo diferente del que nosotros hemos predicado,
o si recibieran un espíritu distinto del que han recibido, u otro evangelio diverso del que han aceptado, ciertamente lo tolerarían. Yo pienso, sin embargo, que no soy inferior a esos que se consideran apóstoles por excelencia. Porque, aunque no soy más que un profano en cuanto a elocuencia, no lo soy en cuanto al conocimiento. Y esto lo he demostrado en todo y delante de todos. Y así continúa entonces como una apología, ¿verdad?, que Pablo está haciendo, queridos amigos, aquí en este capítulo. Pero lo más importante aquí es decir, el gran celo. Ese gran celo que yo tengo por usted. Diga tú, entonces te diría la ñe, pues no ñe mongueta lleva. Allá ahí por ahí típico, coa lleva. Ya es una bebé con colorero y con temeja, con ambas, colaro ya posee, lleva. Todo de esta manera. Pero después, sin embargo, nosotros, haciendo un camino, nos damos cuenta que ustedes comienzan a falsear justamente lo que es la doctrina, a falsear justamente lo que nosotros hemos predicado. Y por eso está diciendo Pablo, va ella viva lleva, ore airo ya poro ñemonguetaro, egurigetamba, penendie. Ahí va a ver, o con pechante, y ustedes se van tan fácilmente detrás de estos que dividen a la comunidad. Y estas son las famosas sectas, son los famosos que protestan, protestantes. Y entonces, ¿qué quiere decir? No puede ser. Ya hoy yo voy a Pablo y no. Les falta verdaderamente entonces una formación de vida. Procuren, fortalezcanse. Yo también, dice Pablo, y él lo pone como modelo. También pude haber tenido estas situaciones, pero ciertamente cuando nos aferramos a Cristo, hacemos un camino de seguridad en los mandamientos y en los principios del Evangelio. Que la bendición de Dios descienda sobre nuestra comunidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. Te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos
silencio te abro mi corazón. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando, estudiando Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, ¿verdad? Y ahora entramos en todo lo que va a ser el informe de Pedro. Pero el versículo 1, nos ubica en la situación. Pedro Correa lleva y visita incluso en Cesarea, ¿se acuerdan? El capítulo anterior, nosotros hablamos bastante, hemos desarrollado bastante ese capítulo 10, en que Pedro va a visitar al centurión Cornelio y a toda su familia. Nos daba una descripción maravillosa también, personas que buscan a Dios. Porque además es a través de una visión, dice, nos contaba el capítulo 10, desde el versículo, nosotros tenemos allí, el versículo 3, este hombre tuvo una visión, dice, un día cerca de las 3 de la tarde vio claramente al ángel de Dios que entraba en su casa y le decía, Cornelio. Este lo miró lleno de temor y le preguntó, ¿qué quieres de mí, Señor? El ángel le dijo, tus oraciones y tus limosnas han llegado hasta Dios y Él se ha acordado de ti. Bueno, esta es una apertura. Nosotros hablamos bastante, Ñañe Monguetama, Goria lleva de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, y Catú, Yegue, Bejo, Pebe, Bejendomí, Taña Monguetaya, Samba, Ese Peñan de Yara, Ojo, Cuabojo y Cualcaña de Peñengüe. Y sobre todo el evangelio, las buenas noticias, cómo caminar, cómo hacer para llegar verdaderamente a lo esencial y lo fundamental del mensaje del evangelio. Bueno, y aquí entonces cuando Pedro regresa a Jerusalén, ciertamente, porque hasta ahora solamente hemos escuchado lo que sucedió. Serían como las andanzas, ¿verdad?, de Pedro estando por esos lugares. Sin embargo, al regresar a Jerusalén, los creyentes de origen judío lo interpelaron. Los creyentes de origen judío lo interpelaron. Es lo primero que estos creyentes comienzan a hacer. La obra entre los gentiles en Cesarea, di Castillo, Güero, Quinini, y Cuay, porque opeaba Echas y Cuay, Évalo y Coajina, de Buiteba lleva. No había deseo de ocultarlo, ciertamente nadie quiere ocultarlo, sino que al contrario, porque tanto Cornelio, ¿verdad?, de esa visión, el Señor mismo que se le manifiesta y le está diciendo en esta visión para que él pueda dar un paso más, ¿verdad? Todo lo que estás haciendo, tus ayunos, tu limosna, el Señor hoy zapaitena, tus buenas obras. Entonces no hay un deseo de ocultar, al contrario. Aunque muchos cristianos judíos, los que eran de la circuncisión, serían ofendidos. Aquí está el problema de siempre, como en toda realidad humana. Nantero este lleva la augusta, lo que está sucediendo cuando uno comienza a abrirse a una realidad totalmente diversa, a una realidad en la que Dios quiere actuar y donde Dios quiere cambiar. La historia, nuestra historia, todo encuentro y todo contacto con Jesucristo nos lleva sí o sí a un cambio de vida. Esto es lindo también para nuestra, no solamente interpretación o hermenéutica actual, lleva a nuestro mundo, nuestra vida de hoy, sino que mañana ya esa ana abei va ella va coñan del mundo actual, ve que hay mucho esta cuestión de los géneros, que esto, que aquello. Algunos como que dicen que la iglesia como que lo deja, no, al contrario.
La iglesia lo que hace es proponerle, sigue. O proponer yo, ¿verdad? Lleva. Pero el asunto es que la iglesia propone el camino del Evangelio de Jesucristo. No es que la iglesia se adecua a un camino que justamente es lo que tiene que ser transformado y cambiado según el Evangelio de Jesucristo. ¿Ya entendés? Entonces el hecho de que uno dice, bueno, esta es la propuesta del Evangelio, esta es la propuesta de Jesucristo. Porque también Jesucristo lo que trae es el mensaje de Dios, ¿verdad? O sea, la salvación que trae Jesucristo es el Evangelio de Dios, que nos está mostrando el camino para nuestra salvación. Pero dice la salvación, dice la peña de Yaraña de pues no quiere decir que es el camino de la felicidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñeje. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Parecía un día más y atendías el hogar. De pronto apareció el ángel del Señor con un saludo peculiar. Ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús. Y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Tú sí que nunca titubeó, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Dijiste sí.
mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yara Ñe. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yara Ñe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Quien me da la vida y me abraza para calmar mi dolor. Llena mi cielo de nubes y me dice cuánto me ama. Dice: quiero estar contigo, quiero ser siempre tu abrigo. Al ver la luz por la mañana, me dice cuánto me ama. Le daré todo de mí por cuanto me ama. Cuando me manda la lluvia, siento
Dice, quiero estar contigo. Quiero ser siempre tu abrigo. Al ver la luz por la mañana, me dice cuánto me ama. Le daré todo de mí por cuanto me ama. Dice, quiero estar contigo. Quiero ser siempre tu abrigo. Al ver la luz por la mañana, me dice cuánto me ama. Le daré todo de mí por cuanto me ama. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso capítulo que tenemos de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 11, ya pues Ñande Ayepamba, Pedro, Oñepenú, Oñegenoi, Magatumba, Epaloicoba, con todas las actividades enseguida. No se puede esconder, no se puede absolutamente esa gracia de Dios que se ha recibido. Yehucuabo, Yehuacá, entre Obeteame, dale fuerza, ánimo, Aveña y Meña Ina, Yepa. Ayecuacá, que es entre Obeteame, Yehuacá, Ambaisha Papeñan de Yarañan de Noi, Ambaisha Papeñan de Yarañan de la Jujina. Porque hoy cuando es como y veñan de Pope, el evangelio, la buena noticia, el cambio de vida. Nosotros estábamos diciendo anteriormente que la palabra de Dios se muestra y la palabra de Dios nos está diciendo concretamente que es una propuesta católica, es una propuesta universal la que nos trae Jesús. Es una propuesta de reunir, como dice San Juan también, ¿verdad?, a todos en un solo rebaño. Entonces, por eso, el evangelio no es adecuación. Atención, el evangelio no es adecuación. El evangelio siempre llama a la metanoia. Dice la metanoia, nous, conocimiento, meta, más allá de. Es decir, el evangelio lo que nos propone es el cambio de la mentalidad, ¿entienden? Cambio de mentalidad. Y hay una mentalidad que el Señor nos trae y que nos dice, bueno, este es el único camino que nos lleva a la salvación. Entonces no es adecuación a mis egoísmos o no es adecuación entonces a situaciones que no condicen a la realidad del hombre, a la realidad de la humanidad, a la realidad entonces de la misma creación, ¿entendiste? Entonces, todos estos elementos tenemos que entender bien, ¿verdad? Porque me parece que aquí encontramos uno de los elementos esenciales y fundamentales para poder ofrecer esa buena noticia que nos llama siempre a la conversión. Entonces, aquí tenemos muchas visiones y algunas veces la gente quiere entender simplemente, como aquí estaba sucediendo, cómo entraste en la casa de gente no judía y comiste con ellos. Esta es la pregunta, ¿verdad? Esto es lo que se está diciendo. ¿Cómo es que entraste ahí en la casa de no judíos y comiste con ellos? Esto es
una cosa que nosotros consideramos una cosa impura. Y más aún, miren que es Pedro. Pedro, el que estaba haciendo una gira pastoral, se encuentra con todos. Primero va junto a los cristianos, aquellos que han sentido, han recibido y han abierto el corazón. Fueron a Jope, allí se encuentran, ¿verdad?, con esta comunidad que recibe la buena noticia de Jesucristo, el bautismo a través del Espíritu, en fin. Toda esta gracia que Dios va manifestando a una comunidad que está haciendo su encuentro personal con el Señor. Pero atención, ahora entonces pasamos al otro elemento. Esto ya comienza a conocerse y esto ya llama la atención, porque la pregunta enseguida de esa comunidad que es más bien tradicionalista, que se cierra en sí mismo, pero que no es una comunidad abierta, entonces comienzan a cuestionar: ¿cómo entraste en la casa de gente no judía y comiste con ellos? Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñeje. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. A veces quisiera sentirme como de papel, para que con tus manos borres el error, para que con tu tinta escribas sobre mí. Quisiera desnudar el alma y ponerla a tus pies, aunque tú me conoces tal y como soy, y no puedo negar las veces que he fallado. Y nace de mi corazón, a ti te pido perdón, porque me he equivocado. Y no puedo negar que eres tú la esencia de lo que soy, la luz en el camino, mi eterno destino, razón de mi existencia eres tú. Y a veces yo puedo sentir lo que es la soledad. Te necesito conmigo para continuar. Y nace de mi corazón, a ti te pido perdón, porque me he equivocado. Y no puedo negar que eres tú la esencia de lo que soy, en el camino, mi eterno destino,
de mi corazón. A ti te pido perdón porque me he equivocado. Y no puedo negar que eres tú la esencia de lo que soy, la luz en el camino, mi eterno destino. Razón de mi existencia, eres tú. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yarañe. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yarañe. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Tengo una pregunta que siempre me ha molestado. La Biblia dice que hay un solo Dios, pero en otras partes de la Biblia, Dios es 3, Padre, Hijo y Espíritu. ¿Cómo puede ser ambas cosas? Sí, esta es una pregunta que ha desconcertado a las personas durante miles de años. Y aunque no podemos explicarlo completamente, creo que podemos entender mejor lo que no podemos entender completamente. ¿A qué te refieres? Piénsalo así. Aquí hay un plano bidimensional y aquí hay un objeto de 3 dimensiones que pasará a través del plano 2D. Ok, está bien. Desde esta perspectiva, el objeto 3D está arriba y abajo del plano. Ahora tiene sentido. Pero imagina que eres una persona 2D atrapada en el plano 2D. ¿Qué es lo que verías? No lo sé. ¿Qué es lo que vería? Bueno, se vería así. Oh, sí. Ok. Desde esta perspectiva parece imposible. Es un objeto, luego 2 objetos y luego 3. Pero en realidad todos son uno, solo que no de una manera en que puedes entenderlo. Ahora, tomemos esto como una analogía visual de cómo experimentamos a Dios. La Biblia dice que Dios es trascendente, un ser divino a través de quien vivimos, nos movemos y existimos. O como dice Dios, yo soy. Está bien, pero yo vivo aquí en este universo, así que cuando Dios aparece tendrá sentido en algunas maneras, pero en otras maneras romperá mis categorías. Exactamente. Esto sucede todo el tiempo cuando las personas se encuentran con el Dios de la Biblia. Así que observemos primero cómo sucede esto en las Escrituras hebreas. A través de las Escrituras hebreas, Dios aparece de maneras complicadas que no encajan completamente con nuestras categorías. Una manera común en la que esto sucede es con los atributos de Dios. Un atributo es una manera de describir cómo es algo. Por ejemplo, una pelota de fútbol es redonda o Dios es sabio. Sí, genial. Tomemos la sabiduría de Dios. El libro de Proverbios dice que Dios creó el mundo por medio de su sabiduría. Pero también hay poemas en el libro de Proverbios que describen la sabiduría de Dios como una persona, un colaborador a través del cual Dios diseñó el universo. Entonces, ¿Dios se convierte en un personaje separado? Sí, esto también sucede con la gloria de Dios, que a veces aparece como una figura humana en un trono envuelto de fuego. O considera la palabra de Dios, la cual Él puede hablar a las personas, pero a veces su palabra parece ser una persona. Espera,
Entonces, ¿los atributos de Dios se han convertido en nuevos dioses pequeños? No. Los autores bíblicos creen que solo hay un Dios todopoderoso. ¿Pero se sienten cómodos hablando de Él como de diferentes personajes? Sí, esto es parte de la forma en que los autores bíblicos representan la compleja identidad del único Dios. Son atributos de Dios y también son distintos de Dios. ¿Distintos de Dios y también Dios? Sí, una vez que aprendemos a identificar esa manera de hablar sobre la identidad de Dios, comenzamos a verla por toda la Escritura. De hecho, la encuentras en las primeras oraciones de la Biblia que mencionan al Espíritu de Dios. La primera línea de la Biblia es bastante familiar. En el principio creó Dios. Pero sigue leyendo. ¿A quién vemos en la creación moviéndose sobre las aguas? ¿Al Espíritu de Dios? Sí, el Espíritu de Dios se refiere a la presencia y energía personal de Dios con la que podemos interactuar aquí en la creación. Entonces, ¿la Biblia puede referirse al Espíritu de Dios como distinto de Dios? Distinto de Dios y también como Dios. Es el Espíritu de Dios. Aunque esto suena extraño desde nuestro punto de vista, es esta complejidad lo que los autores bíblicos están intentando que logremos ver. Entonces, hemos hablado de los atributos de Dios y del Espíritu de Dios. Ahora hagamos una última parada explorando la compleja identidad de Dios en las Escrituras hebreas con el personaje llamado el Hijo del Hombre. Así que en la Biblia hay un solo Dios a quien las personas deben adorar, lo que hace que esta historia en el libro de Daniel sea realmente sorprendente. Daniel tiene un sueño acerca de una figura humana llamada Hijo del Hombre, lo cual significa un miembro de la humanidad. Y Daniel sueña sobre este humano siendo levantado en una nube y luego aún más alto. ¿Hasta el espacio de Dios? Sí, y luego este humano se sienta a la derecha del trono celestial de Dios y toda la humanidad adora a este humano al lado de Dios. ¿Un humano donde esperamos ver a Dios? Sí, este humano es parte de la identidad de Dios. Esta visión trata sobre la esperanza culminante de toda la historia bíblica. Dios y la humanidad se hacen uno para poder gobernar el mundo, juntos como uno. Entonces, el Hijo del Hombre es distinto de Dios y es también Dios. Exactamente. Entonces piensa en todo lo que hemos observado. En las Escrituras hebreas, la identidad de Dios es compleja. Entonces, cuando los seguidores de Jesús se encontraron con Dios como Padre, Hijo y Espíritu, ellos ya tenían categorías sobre cómo estos podían ser el Dios único de la Biblia. Está bien, hablemos de eso. Ok, en el Nuevo Testamento se nos presenta a Jesús de Nazaret y Él es humano, pero también mucho más que eso. Su manera favorita de referirse a sí mismo era el Hijo del Hombre. La figura en la visión de Daniel. Y se dice que este Dios complejo se hizo humano para unir a otros humanos con Dios. Ok, entonces los evangelios describen a Jesús como completamente humano. Y también como Yahweh, el Dios de Israel. Jesús iba diciendo y haciendo cosas que solo Yahweh puede hacer, como perdonar pecados o calmar aguas tormentosas. Entonces, ¿están diciendo que Jesús es un humano distinto de Dios y también Dios? Sí. Eso podría sonar como una locura, a menos que hayas estado leyendo las Escrituras hebreas que te prepararon para eso. Y luego, mira esto. Los primeros seguidores de Jesús, los apóstoles, hablaron de su identidad utilizando el lenguaje de los atributos de Dios. Llamaron a Jesús la gloria de Dios, o el apóstol Pablo que llamó a Jesús la sabiduría de Dios, o Juan que inicia su evangelio llamando a Jesús la palabra de Dios a través de la cual el mundo fue creado. Y luego él dice, la palabra de Dios estaba con Dios y era Dios. Ok, ya entiendo lo que están haciendo y hace que me duela la cabeza. Totalmente. Y si quieres que la cabeza te dé más vueltas, considera esto. Jesús, quien es descrito como Dios hecho humano, hablaría con Dios como una persona distinta. Y cuando lo hacía, le llamaba Padre. Cuando Jesús hablaba acerca de Dios, no estaba refiriéndose a una energía o a una fuerza abstracta. Él estaba hablando de un ser personal con el que te puedes relacionar. Hay muchas imágenes personales de Dios en la Biblia, gobernante, creador, juez. Pero Jesús consistentemente se refirió a Dios como mi Padre. Jesús experimentó a Dios como una fuente de amor infinito. Él dijo, mi Padre me ha amado desde antes de la fundación del mundo. Aparentemente Jesús conoció al Padre como un ser eternamente centrado en los demás y como dador de vida. Sí, como en la historia del bautismo de Jesús, cuando el Padre dice desde el cielo, este es mi Hijo amado. Y luego sigue leyendo. En esa historia, la persona que trae el mensaje de amor del Padre al Hijo es el Espíritu de Dios. Hemos hablado ya acerca del Espíritu de Dios. Aquí en la creación, es a través del Espíritu que interactuamos con lo divino. Sí, y lo mismo era cierto para Jesús. A través del Espíritu, Él experimentó el amor del Padre, pero no terminó ahí.
Jesús prometió que a través de él, el Espíritu saldría y compartiría el amor del Padre con toda la humanidad y con toda la creación. Así que puede parecer que existen tres dioses distintos, pero de alguna manera que trasciende a mi forma de ver la realidad, ellos también son uno. Sí, esto es lo que los seguidores de Jesús más adelante llamaron la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu son el único Dios de la Biblia. Ahora puedo ver cómo llegaron a eso. Pero esto no es solo un rompecabezas filosófico. Describir a Dios como una triunidad, es decir, que el universo es sostenido por una comunidad eterna de amor. Que es algo que realmente no puedo entender. Pero el Dios de la Biblia no es un ser que entiendes. El punto es conocer y ser conocido por este Dios para poder participar en su amor. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Junio, Evangelios Sinópticos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, estamos con Ñande Yara Ñe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando nosotros sobre el Evangelio de San Lucas, en realidad, Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Esta segunda partecita del Evangelio, de esta buena noticia que ya es la comunidad la que está actuando. Es hermosísima, ¿verdad?, esta teología que nos presenta San Lucas, este Evangelio, esta buena noticia, transmitida por el evangelista Lucas, ¿verdad? En este segundo tomo nos está diciendo, bueno, cuán apenas la bella bodaina, cuán apenas la vemos huetaina, apenas lleva la becuacata, vemos arambita peñandechara o hueruba escueñandebe. Hechos de los Apóstoles, acción del cristiano, acción del seguidor de Jesucristo. Y bueno, así entonces, en este versículo 2 nos decía, cuando Pedro regresa a Jerusalén, después de su gira pastoral, después de conocer cómo Dios le va llamando, incluso a través de esa visión al Espíritu Santo que le está llamando y le está indicando, ¿verdad?, para hacer un camino, ahí vuelve a Jerusalén, y cuando vuelve a Jerusalén, ya enseguida una controversia. Necesitamos un informe, Pedro. ¿Cómo es que entraste en la casa de gente no judía y comiste con ellos? Y viene ahora a continuación la propuesta de Pedro. ¿Qué es lo que él sintió? ¿Qué es lo que él vivió? Desde el versículo 4, Pedro comenzó a contarles detalladamente lo que había sucedido. Pedro comienza a contarles detalladamente lo que había sucedido. Como decíamos, ante esta pregunta, ¿cómo entraste en la casa de gente no judía y comiste con ellos?, es lo que comienza a generar una controversia. Los cargos contra Pedro eran simples, ¿verdad? Tú, que debes ser un judío fiel, pues de la de comunidad no debe. De coinadores capo, de coinadores tendota. Amba ella piconde oía llevar ella potapella, ore. No, y de acuerdo en 10 y nada, hemos veo mi oremba, elo y guagua. ¿Cómo es que te relacionaste con gentiles e incluso comiste con ellos? Primero, luego te relacionaste con ellos. Y segundo, también que comiste con ellos. Esto ofendió a judíos cristianos, así que disputaban con Pedro. Incluso entonces a judíos cristianos, judeo-cristianos. Porque entonces quiere decir que el judaísmo, ciertamente, que se estaba abriendo y estaba entendiendo esa buena noticia, que se está abriendo ciertamente a la universalidad, pero ellos más bien estaban pensando entonces, y todavía no habían dado el paso, más bien en una realización, ¿verdad?, como realización de lo que Dios había prometido del Antiguo Testamento, la historia de la salvación. UPBB, Jatecu, Ñeme por vaina. UPBB, Pedro, no hay por el problema. Pero van a de Reyúa lleva a Rogeshamba, el palabra Yapoa, el área Yapoa, cuendere Yapoa, pa ella bandeña comportada en Yecuerajina, Curia lleva. Es decir, te estás ahora abriendo demasiado. Estás saliendo del judaísmo y te estás mezclando y te estás volviendo impuro. Impuro sería.
porque te relacionaste primero con esa gente. Y segundo también, además de relacionarte con ellos, con gente impura, ahora también nos enteramos que fuiste Harekarueniwa. Eres guapo, Harekarueniwa. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Tú que estás al frente de la comunidad. Esto nos escandaliza. Esto a nosotros nos pone, aquí tenemos que conversar, Pedro. Diga, tú y la pesa presente. Y bueno, compartir una comida juntos era una señal especial de compañerismo en aquel tiempo y cultura también. Compañerismo, cultura, cercanía. Y yo pienso que hoy en día también, el amor y ya lleva 2000 años, no es que cambie demasiado, ¿verdad?, del hombre como tal en sus principios y valores. Esto se consideraba un compromiso significativo por estos cristianos judíos. Esto se consideraba un compromiso significativo por estos judíos cristianos. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Entonces, por eso es que les llama la atención, ahora y cuase, Pedro, cómo entraste en la casa de gente pagana y comiste con ellos. Queridos amigos, vamos terminando por el día de hoy. Vamos a seguir hablando, hay mucho que decir sobre este capítulo tan interesante, las controversias que comienzan en las primeras comunidades cristianas. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.